batalla hubo una batalla hasta el último momento, que fue el tema de la fiscalidad a nivel global y de una convención global de fiscalidad que no se ganó, que se perdió en aquel momento, pero que años más tarde se está negociando en el marco de Naciones Unidas. Es decir, que las cuestiones que se plantean en el proceso de finanzas al desarrollo puede ser que no se ganen en una conferencia, puede ser que no haya un acuerdo en una conferencia, pero se siguen debatiendo en el proceso de finanzas al desarrollo y pueden tomar, digamos, vida propia. Luego, si queréis, puedo ampliar un poco esto, ¿no? Tres cositas más. El proceso de finanzas al desarrollo a nivel de, digamos, Asamblea de Naciones Unidas se gestiona desde el ECOSOC, desde el Consejo Económico y Social y desde la Oficina de Finanzas al Desarrollo Sostenible, que es de UNDESA, de la Oficina de Naciones Unidas sobre el Desarrollo. Todos los países miembros participan a nivel de igualdad, y esta es una de las características de todos los procesos en Naciones Unidas, a diferencia de procesos en el G7, en el G20, en el FMI, en el Banco Mundial, ¿no? Entonces, algunos de los temas que se hablan o que se discuten en este proceso son temas que también se abordan desde estos otros espacios, ¿no? Desde el G20, desde el FMI, pero en el de Finanzas al Desarrollo, se abordan en condiciones de igualdad, y tienen un rol bastante importante los grupos de países, ¿no? Los países pueden hablar individualmente o pueden participar y votan de forma individual, pero las agrupaciones de países, el G77 para los países del sur, que además es G77 y China, el grupo africano, el grupo de AOSIS, que son los pequeños estados insulares, que tiene bastante fuerza, tiene una legitimidad importante. La Unión Europea actúa también como bloque, son cuestiones importantes, ¿no? Entonces, ¿qué está en juego? La Agenda de Finanzas al Desarrollo aborda estos diferentes temas que tenéis en pantalla: cooperación internacional al desarrollo, financiación privada. Los títulos que utilizan ellos son un poco diferentes, pero para que nos entendamos, digamos, fiscalidad, deuda, comercio, tecnología y algo que le llaman cuestiones sistémicas. Ahora voy un poco en algunos de ellos, ¿no? Además, no hay un espacio específico, no hay una discusión específica sobre el tema climático o sobre el tema de justicia de género, pero sí que hay una, al menos sobre todo desde la sociedad civil, un acuerdo, un consenso en que tiene que haber una transversalidad de justicia climática y de justicia de género, ¿no? Y bueno, luego voy al otro tema. ¿Qué temas están en juego? Bueno, en temas de ayuda estamos en un contexto de retroceso, especialmente a nivel de Europa, bueno, no únicamente, Estados Unidos también, ¿no? A nivel de donantes. Hay una propuesta para pasar, digamos, la gobernanza de la AOD y la definición de los conceptos de AOD de la OCDE a Naciones Unidas. Esta es una propuesta de la sociedad civil, es una propuesta ambiciosa, la OCDE no va a dejar ir de forma fácil, pero la propuesta del mecanismo de sociedad civil sobre finanzas al desarrollo es intentar acordar una convención marco en Naciones Unidas sobre cooperación al desarrollo para que la gobernanza de la AOD pase a Naciones Unidas de manera que no esté definida mayoritariamente por los países del norte, que son los países industrializados de la OCDE. Perdón, eso no lo he entendido. ¿Lo puedes repetir? Los conceptos de qué se puede cuantificar como ayuda oficial al desarrollo Bien, tienen en sí, el CAD de la OCDE, ¿no? Que la OCDE es una institución sí, sí, dominante, sí, sí. no solo participan países que le llaman industrializados, ¿no? Pero son países del norte, algunos países de renta media, de América Latina especialmente y de Asia, pero algunos Mm. solo. Y entonces hay una propuesta que estamos lanzando desde hace un tiempo de que la gobernanza de esa cooperación internacional pase a Naciones Unidas, es decir, sea más incluyente. La gobernanza quiere decir, pues eso, la definición de qué constituye AOD, de cómo se contabiliza, etcétera, ¿no? Vale, Y luego también, gracias. de nada, no, de nada. Obviamente también está en juego la cuestión cuantitativa, ¿eh? Como decía, el contexto es de retroceso y por lo tanto
de cómo avanzamos como mínimo hacia ese básico del 0,7, ¿no? Y luego también en este ámbito, bueno, en este ámbito y en otros, porque se mezcla bastante, está todo el debate sobre cuál tiene que ser el papel de los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo tiene que ser su gobernanza, cómo tienen que ser su visión, digamos, hacia el desarrollo para que sean pues, más transparentes, más inclusivos. Todo el debate sobre la banca multilateral de desarrollo también se puede dar en este espacio y de hecho se da en este espacio y hay bastantes países del sur que reclaman esa reforma de los bancos multilaterales de desarrollo en el espacio de finanzas al desarrollo, ¿no? Desde el inicio, pero especialmente desde Addis Abeba, sobre todo los países donantes han puesto mucha atención en la necesidad de atraer inversión y financiación privada para, como panacea, digamos, para la financiación de los ODS y del desarrollo sostenible en general, y la promoción de diferentes instrumentos como asociaciones público-privadas, el blended finance, ¿no? La financiación combinada, mercados financieros, acceso a bonos verdes y cuestiones así, ¿no? Y eliminar riesgos, garantías, etc. Entonces, hay una parte bastante importante en este proceso que es bastante clave en estos momentos alrededor de esa narrativa de que las finanzas privadas son las que van a salvar el desarrollo, ¿no? Y ahí creo que desde la sociedad civil tenemos un rol muy importante para desmontar ciertas narrativas, para desmontar falsas soluciones, para revisar cuál es el rol de ciertos instrumentos como las asociaciones público-privadas, es decir, para afinar, digamos, y denunciar pues, si hay greenwashing o si hay ciertas prácticas que no son beneficiosas, ¿no? Yo creo que de cara a la conferencia de Sevilla vamos a tener un importante pulso, especialmente narrativo, creo, alrededor de este tema, ¿no? De cómo ellos le llaman el financing gap, ¿no? El gap de financiación. No se puede cubrir sin el sector privado, pero claro, una cosa es que no se pueda cubrir sin el sector privado y otra es que lo confiemos todo a la voluntad del sector privado, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto muy importante en el que trabajar, ¿no? En este ámbito también se habla del tema de inversiones y de cómo se puede apoyar a los países del sur a desarrollar pues, políticas industriales o de industrialización verde. En el tema de transición energética es bastante importante. Y aquí todo el tema de la transversalidad climática es especialmente clave porque se pone mucho énfasis en el rol del sector privado en la transición energética y bueno, hay que ver qué es lo que se pretende colar ahí a nivel de promoción de intereses de empresas energéticas, por ejemplo, o de extracción de minerales necesarios para la transición energética y qué es lo que realmente es promoción de transición energética de forma soberana y justa en los países del sur, ¿no? Hay una lucha narrativa, pero también de inversiones y dónde se pone el foco, ¿no? Tema de fiscalidad, bueno, como os decía, ahora ya hay una negociación intergubernamental para desarrollar una convención marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional, ese es el nombre, la Convención de Fiscalidad le llamamos para reducir. Se están negociando ahora los términos de referencia, que serán votados este mes que viene, y ese proceso, digamos, sigue su propio camino, paralelo al de la Conferencia de Finanzas al Desarrollo, pero sí que desde la sociedad civil creemos que la conferencia tiene que reforzar ese proceso, ¿no? Obviamente habrá otras cuestiones encima de la mesa, como antes hablábamos del tema de la fiscalidad de los ricos y diferentes propuestas sobre fiscalidad y movilización de recursos domésticos en la conferencia, ¿no?
Y casi finalmente, el tema de deuda. Lo he dejado para el final, es mi tema, no me voy a enrollar porque yo puedo hablar horas y horas y horas, los que me conocéis, sobre el tema de deuda. Estamos en una situación, en una de las peores situaciones de las últimas décadas. Hay gente que estamos, porque yo me incluyo, comparando la situación que viven los países del sur hoy a la que vivían en los años 80 antes de la gran crisis de la deuda. O sea, estamos como en ese momento de que ya hay una crisis, pero que se podría convertir en un problema aún más mayúsculo. Esa crisis de la deuda es claramente un obstáculo claro para avanzar en los ODS y en la acción climática. Y el tema de la deuda sigue bajo el dominio del G20 y del FMI, básicamente. Digo el G20 porque incluyo China, pero básicamente sería el G7 más China, no es bien el G20. Y no existe ningún mecanismo para resolver y reestructurar o cancelar deudas, ni ninguna estructura gubernamental a nivel global para resolver el tema de la deuda. Entonces ahí, desde la sociedad civil, creemos nuestro análisis, y no solo nuestro análisis, yo estuve en la sesión preparatoria que hubo en Addis Abeba en julio del proceso de la Conferencia del Desarrollo, y yo creo que no hubo ni un solo país que no mencionara el problema de la deuda, tanto del norte como del sur. O sea que va a ser uno de los temas fundamentales y una de las batallas principales, yo creo. Barro hacia mi casa, pero creo que va a ser una de las batallas importantes de la conferencia de Sevilla. Algunos países, el grupo africano, por ejemplo, ya ha puesto encima de la mesa el apoyo a un marco legal multilateral sobre deuda en el marco de Naciones Unidas. Es algo que desde la sociedad civil venimos promoviendo desde hace bastante tiempo. Como Eurodat vamos a presentar una propuesta ahora la semana que viene sobre cómo podría funcionar este marco multilateral sobre deuda. Pero vaya, va a haber esa discusión sobre la arquitectura de la deuda, ¿no? Cómo mejoramos o cómo transformamos la arquitectura global de prevención de crisis de deudas y resolución de crisis de deudas. Y por otro lado, yo creo que va a haber una campaña paralela para exigir compromisos en cancelación de deudas en condiciones, ¿no? El año que viene es año jubileo, es el 2025, igual que fue el año 2000. La Iglesia Católica ya ha focalizado uno de los mensajes del año jubileo en la cancelación de deudas. Las organizaciones sociales, tanto católicas como otras, estamos ya preparando campañas y yo creo que en paralelo al proceso de finanzas al desarrollo va a haber ese foco en la necesidad de cancelar deudas nuevamente, ¿no? Y el último tema es el tema que le llaman cuestiones sistémicas, y ya acabo con esto, que es un tema que hay como muchas historias ahí dentro. Este tema fue muy importante en el momento de la cumbre de Doha, en la cuestión de la regulación del sistema financiero, de los inversores tipo BlackRock, de la volatilidad de los flujos de capitales, la regulación, por ejemplo, de la evasión de capitales, ¿no? Hay ahí el rol clave de las agencias de calificación de riesgo, ¿no? No sé si os acordáis de la prima de riesgo, de cuando la crisis financiera acá en España. Bueno, eso es algo constante en el proceso está dentro digamos, de la agenda oficial, especialmente el tema de cómo se regula el rol de las agencias de calificación de riesgo, es algo que se ha discutido en el proceso. La propuesta de la sociedad civil para Naciones Unidas es que haya una regulación financiera más sustancial, incluida esa supervisión de las agencias de calificación crediticia. Ahí Naciones Unidas ha tenido un rol importante en presionar hacia esa dirección, las diferentes agencias y el propio secretario general, incluso proponiendo la creación de una agencia de calificación crediticia pública. Es una propuesta que está ahí encima de la mesa, pero bueno, son cuestiones que además a veces quedan como un poco lejos, ¿no? Pero que es relativamente fácil vincularlas con temas locales, como por ejemplo la especulación en la vivienda, porque estas mismas inversoras
que compran deuda o que invierten en los países del sur son las mismas que invierten en vivienda o en hospitales en nuestro país, sin ningún tipo de control a nivel internacional de cómo van los capitales arriba y abajo, ¿no? Lo dejo aquí, simplemente hacer un apunte sobre el tema del eje climático. Ahí también hay un poco de lucha, digamos, sobre quien considera que habría que abrir un eje climático y quien consideramos que las negociaciones sobre clima están en las COP, digamos, en un proceso que ya está establecido, que la agenda climática tiene que atravesar de forma transversal todas estas discusiones, pero que es mejor no confundir cuestiones porque los países del sur precisamente ya se han organizado alrededor de las COP y tienen una cierta fuerza en ese proceso, y llevar algunas de las discusiones al proceso de finanzas al desarrollo podría ser contraproducente para esos países. Hay países donantes, ¿no? Países del norte que dicen no, todo es lo mismo, todo en un mismo paquete, pero claro, ahí la cuestión de la adicionalidad, por ejemplo, se pierde. Lo voy a dejar aquí, no sé si me he alargado mucho. La presentación la puedo compartir y hay algunos enlaces de diferentes recursos que también puedo compartir. Bueno, hay otra cosa que es ¿Esto lo explico ahora? Sí, yo diría que sí, que luego abrimos preguntas. Vale. Entonces, hasta ahora ha sido como, vale, estos son los temas, cómo están las diferentes discusiones, cómo es el proceso. Una cosa que no he explicado antes, que me he olvidado, es que existe una coordinación de la sociedad civil a través de un espacio que se llama el Mecanismo de la Sociedad Civil para Finanzas al Desarrollo. Hay otras redes como foros, bueno, Concord no demasiado, pero hay otras redes que también se vinculan con el tema con el proceso de FEBRI, pero este mecanismo está como reconocido formalmente por Naciones Unidas como el mecanismo de participación de sociedad civil en el proceso, ¿no? Y desde Eurodata al menos, digamos, consensuamos todas nuestras posiciones con ese mecanismo. Las posiciones que os he compartido son las posiciones del mecanismo, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿cuál es el proceso? Bueno, hoy, 15 de octubre, siento porque esto no me ha dado tiempo a traducirlo, pero lo puedo traducir. Hoy se acaba el plazo para enviar propuestas, es una llamada abierta, a enviar propuestas a una cosa que le llaman el Elements Paper. El Elements Paper sería el índice, o ¿no? La lista de contenidos, de temas que tiene que abordar la conferencia de Sevilla. O como es aquí, la consulta previa de un Real Decreto. Sería un poco el equivalente. Pues, ¿ves? Por ejemplo. Eso no lo sabía. Más o menos. Entonces, este Elements Paper se discutirá en una sesión preparatoria que tendrá lugar en Nueva York entre el 2 y el 6 de diciembre. Hoy, pues los diferentes países, sociedad civil, sector privado, agencias de Naciones Unidas presentan sus propuestas a este Elements Paper. Y un grupo de países que son los cofacilitadores, que están México, Noruega, Zambia y Nepal, harán con la ayuda de UNDESA, creo que será más bien el trabajo de UNDESA, harán un resumen de estas propuestas, no sabemos muy bien cómo lo harán, que se publicará el 15 de noviembre, el primer draft, digamos, del Elements Paper, el primer borrador. Y este Elements Paper se discutirá en esta sesión preparatoria de Nueva York. A estas sesiones preparatorias puede participar la sociedad civil. Y de hecho tenemos voz, no voto no, obviamente, ¿no? Pero tenemos posibilidad de intervenir en los plenarios o de proponer sesiones paralelas. Y obviamente de hacer reuniones, influencia advocacy, digamos, habitual, ¿no? Pero también tenemos como voz en los plenarios, particularmente a través del mecanismo, ¿no? Además, en esta sesión de diciembre habrá un día dedicado a la academia, donde habrá también pues, propuestas desde la academia para discutir sobre los diferentes temas de FFD, ¿no? A partir de esta sesión, bueno, antes de esto, el día 28 hay un multi-stakeholder
le llaman, no sabría nunca cómo traducir esta palabra, multiagentes, sí. multiactores, una reunión de multiactores en Nueva York. No sabemos muy bien cuál es el objetivo ni cómo será la fórmula, pero bueno, habrá como diferentes sesiones sobre diferentes temas y no sabemos hasta qué punto es influyente en el proceso, ¿no? A partir de final de año, y nos han dicho máximo 31 de diciembre, saldrá el primer borrador de lo que le llaman el outcome document, o sea, como las conclusiones de la conferencia de Sevilla. Es decir, las conclusiones de la conferencia de Sevilla se negocian desde el 1 de enero hasta el 3 de julio. Hay 2 sesiones preparatorias previstas. Una es del 10 al 14 de febrero y otra muy probablemente entre el 28 de abril y el 1 de mayo, todas en Nueva York, para discutir el acuerdo de lo que tiene que salir de Sevilla, ¿no? Entre estas cuestiones, pues por ejemplo, Eurodat organizará una conferencia internacional en Barcelona, de hecho es el 28 y el 29 de enero, está mal la fecha aquí, y el foco será finanzas al desarrollo. En mayo, tampoco lo he puesto, no está actualizado, está el Financing Feminist Futures, ¿no? Esta conferencia sobre feminismos y finanzas al desarrollo que se realizará también en España. El gobierno de México normalmente convoca unas sesiones previas en México que le llama Friends of Monterrey, los amigos de Monterrey. Habrá diferentes espacios, digamos, de influencia del proceso. ¿Cuál es el momento más clave? Los momentos más claves son desde el 15 de noviembre, que tendremos el draft de el borrador del Elements Paper, hasta las sesiones de diciembre, hasta la primera semana de diciembre. Es el momento de influir a los gobiernos si hay algún tema que no está en la lista, si hay algún tema que está y que tienen que defender sí o sí, y si hay algún tema que está y no debería estar, ¿no? Entonces ahí es un momento importante, sobre todo por lo primero. Si hay un tema que debería estar y no está, digamos que no ponen nada sobre reforma de la arquitectura de deuda, pues yo voy a trabajar como una loca desde el 15 de noviembre hasta la primera semana de diciembre para que entre este tema en el índice, porque si no entra ahora, luego es muy difícil meter los temas, ¿no? Los temas que no estén acordados en diciembre, será muy difícil que luego se llegue a cualquier acuerdo. El otro momento importante es desde que se publica el primer borrador del documento de Sevilla hasta la sesión de febrero. Es decir, durante el mes de enero, primeras semanas, primeros 15 días de febrero, porque ahí es cuando vemos, porque ahí habrá negociaciones, habrá diferentes versiones, comentarios de los gobiernos a las propuestas y ese es el momento también de influenciar el proceso. A partir de ahí, a partir de febrero, todo es muy incierto, incluida la participación de la sociedad civil. Es decir, hasta febrero tenemos canales formales para participar en este proceso. A partir de febrero todo toma otra dimensión, entonces no sabemos muy bien qué pasará y por eso los 2 momentos son ahora. Y luego, obviamente, el momento de la conferencia. El objetivo de cualquier país anfitrión de una conferencia de este tipo es que el acuerdo esté firmado antes de la conferencia para no tener líos y que la conferencia sea una fiesta. Eso es muy difícil que suceda. Y lo que sucede habitualmente es que van a llegar al momento de la conferencia de Sevilla con un documento parcialmente o mayoritariamente acordado y con algunos temas abiertos que son los que centrarán la discusión en Sevilla. O no podemos adivinar cuáles son esos temas, pero eso es lo que puede pasar. Entonces, la incidencia en la conferencia de Sevilla será para esos temas. ¿Qué serán los temas que más fricción haya entre norte global y sur global? Porque eso es lo que pasa en este proceso, ¿no? Que yo creo que puede ser deuda perfectamente, pero que bueno, pueden ser también, por ejemplo, los compromisos sobre temas de AOD,
que no quieran que haya un compromiso específico. Lo dejo ahí, perdón, porque me he enrollado bastante. Y si hay preguntas o seguimos con esto. Sí, yo creo que abrimos un turno de preguntas, ¿no? Y de comentarios para que... Isabel Paraguirre tiene la mano levantada. Sí. Romper el hielo que siempre cuesta mucho. Nada, muchas gracias. Sí, mi comentario era un poco en relación a los temas de financiación climática. Ya sé que, ¿no?, hablabas de esta parte de defender